tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Dine and Wine. Soy Fernando Duorak Hola, y soy Larry Rubin. y estamos grabando desde el restaurante Jerónimo. No solamente mi compañero de programa es un gran conversador, es un gran experto en relaciones exteriores, sino además de todo es el representante del Partido Republicano en México. Incluso estuvo en la convención del partido en Cleveland. Y nos gustaría que nos dijeras por qué Trump. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, yo creo que lo que ha pasado en el Partido Republicano ha sido bien interesante porque tuviste 17 candidatos, todos muy calificados, es más, 14 de ellos profesionales en el arte de la política, si lo puedes llamar así. Y lo interesante fue que de esos 17 fueron quedando cada vez menos hasta Donald Trump, el no político. Entonces, creo que el interés del pueblo norteamericano, porque no es tanto de los republicanos, porque también un fenómeno que se sumó a esto, Fer, fue que la base de republicanos se expandió, ¿no? O sea, de los republicanos tradicionales que venían votando elección por elección, creció en esta última elección. De personas que no necesariamente eran partidistas republicanas, pero decidieron unirse al partido para votar por Trump. Yo creo que es una necesidad del pueblo norteamericano de escoger un candidato, digamos, que quieren un presidente que no sea el típico político. Y la verdad, el pueblo norteamericano, en mi sentir, es que está frustrado por el nivel de eficiencia de los políticos norteamericanos. Y es muy buen punto lo que dices, es una necesidad, pero no es también una señal de alarma sobre las democracias. Es decir, por ejemplo, los republicanos desde la segunda mitad del gobierno de Bill Clinton comenzaron unas campañas muy agresivas, muy puntuales, muy directas, pero que iban realmente a tratar de ver a la democracia, a tratar de ver los métodos democráticos como una especie de traición, ¿no? Bush en sus primeros años gobernó con un discurso de o estás conmigo o no eres un patriota. ¿No es en ese sentido Trump un resultado de un deterioro de la civilidad, un deterioro de las formas, un deterioro de los discursos dentro del Partido Republicano? No creo que sea eso. Yo creo que sí es una respuesta al norteamericano que está buscando un no político. O sea, yo creo que Trump, como él mismo se ha vendido desde el principio, él no es políticamente correcto. Y lo que le ha dado éxito en esta campaña ha sido ese mensaje de yo voy a decir lo que pienso, ¿no? Y aparte tienes un Donald Trump que tampoco es un republicano de cepa, o sea, no, él no era un republicano cuando estaba George Bush, él era demócrata cuando estaba George Bush. Y es más, apoyó muchísimo a los Clinton hasta que decidió ser independiente y hoy regresó a ser, bueno, más bien no regresó, hoy decidió ser republicano. Entonces él ha sido demócrata, ha sido independiente y hoy es republicano. Entonces, esto te dice una clase política, no necesariamente ni republicana ni demócrata, o sea, no, ni roja ni azul, sino un sentir norteamericano sobre tener un verdadero no político en el asiento en la Casa Blanca. Es excelente, sí. Ciertamente lo que estamos viendo es el debacle de una clase política. Creo que es el anquilosamiento. Creo que a partir de esto los dos partidos van a tener que replantear muchas de sus cosas. Pero es un buen discurso el que está usando Trump, es decir, comenzar otra vez a hablar de puntos que se acercan mucho al supremacismo. Tienes a un candidato un candidato al Senado que viene del Ku Klux Klan diciendo que tiene las mismas bases de Trump, un discurso aislacionista otra vez como en los años 30 del siglo pasado, un discurso altamente segregacionista. Es políticamente incorrecto, pero ¿es lo correcto para una nación como Estados Unidos? Yo creo que lo que veremos este 8 de noviembre cuando sean las elecciones es qué decide el norteamericano. ¿Quiere el político tradicional que por décadas no ha podido gobernar verdaderamente Estados Unidos y tomar decisiones para el pueblo que avancen en la misma sociedad norteamericana, que eso es lo que encarna Hillary Clinton? O, por ejemplo, Donald Trump, que como tú muy bien dices, tiene muchas aristas y muchos de los republicanos no necesariamente están de acuerdo con todas esas aristas que tiene Donald Trump, pero creo que con lo que todos sí pueden comulgar es un estilo de político que es diferente al que venía siendo anteriormente, ¿no? O sea, él no es el político tradicional, porque sí es un político, definitivamente le ha podido ganar a 14
políticos experimentados de décadas que habían sido gobernadores, senadores, congresistas, ¿no? Entonces son profesionales y él ha podido desarrollar esta habilidad de la política durante muchos años, porque este discurso de Donald Trump ha sido un discurso que lleva más de 25 años. O sea, tú lo oyes en las primeras entrevistas cuando escribió su libro The Art of the Deal en 1989, y el mismo discurso, el mismo sentir de Donald Trump es lo que estamos viendo hoy reflejado. Entonces, yo te podría decir que ningún partidario siempre va a estar totalmente de acuerdo con su candidato, y todos tenemos diferentes puntos de vista, pero creo que lo que sí Donald Trump, y por eso los republicanos se han unido a él, se ha comprometido a una agenda muy republicana en varios aspectos. Y la duda de muchos, no solamente americanos, sino personas en el mundo, es cómo será Donald Trump gobernando, porque lo hemos escuchado que a veces dice sí a una cosa y no a la misma, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que muy pocos pudieran aterrizar exactamente el sentir de Donald Trump y qué quiere hacer. Entonces, pues como es el abanderado republicano, lo que sí hace el partido es sí se unifica detrás del candidato elegido. Me gusta escuchar ese punto de vista porque eso le preguntas a un militante del partido en México y va a ser lo primero que te dice es: yo no soy partidista, si puedo ocultarlo. Claro. Y aún es que es partidista, que se descubre que es partidista, comienza a decir las maravillas, ¿no? Me parece muy refrescante hablar con alguien que no viene de no tiene una cultura 100% mexicana en ese punto, pero ¿es realmente Trump una amenaza, como dicen los medios? Sé muy bien que en las elecciones se va a decir de todo. Va a haber muchas fuentes que van a decir cosas contradictorias. Es parte de la propaganda en cualquier elección. ¿Ustedes ven realmente los republicanos a un Trump amenaza como se maneja en todo el mundo? Pues yo creo que las decisiones que se han tomado de última cuenta, como es sumar a Mike Pence como vicepresidente, que es un político muy experimentado, la verdad, alguien que siempre se ha considerado conservador, ha sido un legislador que ha apoyado tratados de libre comercio, es un legislador que domina el arte del poder legislativo, no solamente ejecutivo estatal como gobernador que es actualmente de Indiana, sino estos dos elementos pues deben de apoyar y ayudar a que Donald Trump sepa navegar el mundo de la política mucho mejor. Y lo que también va a ser algo muy importante es el equipo con el que se rodee Donald Trump. Ahora, lo que sí podemos asegurar es que Donald Trump siempre ha tenido una habilidad por escoger al talento, ¿no? Muy adecuadamente. Entonces, creo que si él se reúne en un equipo profesional en relaciones exteriores, ¿no? En lo que es Secretary of State, igual que el Tesoro, Comercio, etcétera, etcétera, entonces ese gabinete ayudará a que Donald Trump, pues primero no navegue estas aguas solas, ¿no? sino va a tener un equipo de trabajo muy competente que podrán ayudar a atenuar muchos de los comentarios y puntos de vista que Donald Trump ha reflejado en los últimos meses. Y en ese sentido, ¿qué tantas posibilidades tiene Trump de ganar en realidad? Tuvo una semana negra la semana pasada, se confrontó con el partido, se confrontó con el padre de un soldado, tuvo un problema de niños, que bajó su popularidad. ¿Cómo lo ves? ¿Realmente tiene posibilidades? Y en ese sentido también hablas un poco desde tu punto de vista de Hillary Clinton. Claro que sí, yo creo que posibilidades sin duda las tiene, y por eso el Partido Demócrata ha acelerado el ritmo de donaciones que necesita para obviamente hacer una campaña mediática muy fuerte en contra del candidato republicano. Entonces, posibilidades las tiene, y como sabes, los números suben y bajan, ¿no? A estas alturas, George Bush contra Dukakis estaba en circunstancias similares, ¿no? En cuestión de encuestas, y las encuestas cambian día con día, ¿no? Siempre hay errores por parte de uno o de otro, hay puntos de vista encontrados, pero a fin de cuentas, ya más cercano a la elección vamos a poder ver dónde están parados los dos, si verdaderamente hay una diferencia a doble dígito o no existe ninguna diferencia, ¿no? Y hasta ahorita lo único que podemos asumir es que Donald Trump se va a enfrentar con Hillary Clinton
con números muy cerrados, porque a fin de cuentas tampoco Hillary Clinton, y entrando a esta segunda pregunta que tú tenías, Fer, Hillary Clinton tampoco es el candidato ideal, ¿no? ¿Verdad? Es una candidata que en la misma convención demócrata fue muy cuestionada, y es más, había coros de personas queriendo que Bernie, ¿no?, fuera el candidato, unas demostraciones enormes afuera, lo que no pasó en Cleveland en la convención republicana. O sea, yo creo que hubo más unidad en la convención republicana, a pesar de que Donald Trump es más controvertido, que la unidad que se demostró por el Partido Demócrata en Filadelfia. Esa es una parte. Y la otra, yo creo que el pueblo norteamericano, dejando allá su estilo de comunicación que no es tan eficaz y dejando allá algunas decisiones que ella haya tomado, sino ya yéndose a profundidad sobre quieren a otro Clinton en la Casa Blanca, ¿no? Y la verdad es que la familia Clinton ha tenido una dinastía sobre la política norteamericana ya por muchas décadas. Y pues desde que Bill era gobernador, ¿no? Y toda esa historia pues ya remontan décadas de dinastía Clinton, y creo que esa fue la misma razón por qué en el Partido Republicano no quisieron a Jeb Bush, y por eso tampoco es tan popular como lo podría haber sido otro candidato dentro del Partido Demócrata, la misma Hillary Clinton. Larry, es un placer escucharte, no solamente tus opiniones de relaciones exteriores, sino que habla un militante de un partido que no tiene vergüenza, no tiene tapujos para decirlo y hablar de sus puntos de vista. Es una verdadera joya. Muchas gracias, Fed.